Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M9 en punto de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10 en un día con mucha información política, mucha información económica. En un ratito vamos a estar dialogando con un empresario muy cercano al kirchnerismo, con un empresario muy cercano a Sergio Massa y con un economista clave en el armado de Mauricio Macri para ver cómo están evolucionando las cosas desde el punto de vista económico, ¿no? Hay mucho ruido económico en medio de una campaña feroz al 2015. Y también vamos a estar hablando en un ratito con dos encuestadores, uno que dice que Massa gana por una gran diferencia y otro que dice que el que gana es Scioli, por una diferencia un poco más ajustada, pero está primero Scioli. ¿Quién es? ¿Es Massa? ¿Es Scioli? ¿Qué pasa con los números? Hay una guerra de encuestadores, guerra de encuestas entre los principales candidatos que obviamente están construyendo también su armado político rumbo al 2015. Se viene el paro de Moyano el jueves que viene y el jefe de gabinete Capitanich lo acusó de estar financiado por los buitres. ¿Será así? ¿No será así? ¿Será Moyano un buitre disfrazado? En un ratito te lo vamos a contar. Antes de iniciar con todos estos temas, hoy ocurrió algo muy importante y que abre una luz de esperanza en términos de lo que es el manejo de la política económica. Se van a enojar los empresarios presentes porque lo que hoy anunció el Banco Central golpea a la actividad económica, pero me parece que era inevitable. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y hoy Cristina entendió que es imposible que llueva de abajo para arriba. Que siempre que llueve hay que tener el paragüita puesto porque llueve de arriba para abajo. Y en algunos casos hay que poner el paragüita un poquito de costado porque llueve de arriba para abajo, pero un poquito oblicuo. Cuando hay un poquito de viento, sudestada, te entra el frío y la lluvia te entra un poquito por el costado, pero siempre conserva la lluvia la ley de gravedad. Así que llueve siempre de arriba para abajo. Un poquito más de costado, un poquito más de la izquierda, un poquito más de la derecha, pero siempre viene la lluvia de arriba para abajo. Y un poquito es lo que pasa en la economía. En la economía se pueden hacer muchas cosas, pero lo que todavía no ha logrado nadie, y es difícil que lo logre a esta altura Axel Kicillof, el ministro de Economía, es que llueva de abajo para arriba. Es decir, que brote el agua y que salga de abajo hacia arriba. Eso es muy difícil, nadie lo ha logrado y evidentemente hoy el gobierno se dio cuenta que no lo va a lograr. Entonces eso es una gran noticia, es una noticia esperanzadora, porque indica que por lo menos algunas cuestiones básicas del manejo de la política económica se están entendiendo. Una es la ley de gravedad, de arriba para abajo. Por eso es importante poner el paraguas así, en esta posición, abrirlo. Pues si lo pones al revés, no sirve el paraguas. Bueno, ¿qué anunció hoy el presidente del Banco Central? A diferencia de lo que había anunciado 2 semanas atrás, cuando nadie explica bien por qué, había puesto el paraguas al revés y había alentado la corrida al dólar. Hace 2 semanas el Banco Central, inexplicablemente, porque era algo totalmente distinto a lo que decía Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Central, cuando se reunía con banqueros, con dirigentes políticos del oficialismo y de la oposición, y él decía, para mí es muy importante frenar una nueva corrida al dólar, no tiene que volver a ocurrir en la Argentina lo que ocurrió en diciembre-enero, que terminó con la devaluación. Fábrega había abierto el paraguas al revés y había bajado la tasa de interés. Y todos dijimos, ojo muchachos, que se viene una corrida al dólar, bajando la tasa de interés, no porque sea importante en una economía que tenés 40% de inflación, si bajás un punto o subís un punto la tasa de interés. Pero es una señal. Cuando vos bajás la tasa de interés, como se hizo hace menos de 2 semanas, en el contexto de que te van a faltar dólares en la economía, porque no hay forma de que ingresen dólares hasta que no resuelvas el tema de los fondos buitre, y donde hay un excedente enorme de pesos en la economía, y encima bajas la tasa de interés, es decir, remunerás menos a los que se quieren quedar en pesos, bueno, estás poniendo el paraguas al revés. Y eso es lo que ocurrió hace 2 semanas, y por eso la fuga al dólar que estamos viendo en las últimas 2 semanas. No era ni los grupos corporativos extranjeros, los medios de comunicación, qué sé yo, Teo Gutiérrez, no. El tema de la corrida al dólar de las últimas 2 semanas venía, entre otras cosas, porque el Banco Central había equivocado los botones en el tablero de control. Un tablero de control que marca hoy que el gobierno tiene poquitas variables, pero que si encima mete el dedito al revés de como tiene que meterlo, las cosas se agravan.
Entonces, hoy el gobierno corrigió, anunció que mañana va a corregir lo que se equivocó hace 2 semanas. Muchos dicen porque Axel Kicillof se lo llevó puesto hace 2 semanas, ponémelo ahí Axel Kicillof, porque yo no estoy poniendo el dedo ahí, no se sabe quién habla. Acá está Axel Kicillof, el ministro de Economía. ¿Lo ven? Él da la presidenta de la Nación, el jefe de gabinete, que en una época sabía de muchas cosas, entre otras cosas de economía, y hoy inexplicablemente, aunque en privado dice que sigue entendiendo de economía, en público justifica muchas cosas que en privado critica. Y Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Central. Hace 2 semanas a Fábrega lo hicieron tocar los botones al revés, porque por suerte, insisto, hoy se corrigió, o se va a corregir a partir de mañana, pero alguien había, y todos lo señalan a Axel Kicillof, al ministro de Economía, le había dicho a Cristina de nuevo que se podía hacer en economía llover de abajo para arriba. Bueno, hoy Juan Carlos Fábrega anunció que mañana sube las tasas de interés. Y el tablero de control es muy simple, miren, para que lo entiendan, no hace falta ser economista, hay que tener un poquito de sentido común, porque así funcionan algunas cosas elementales. Esta es la ley de gravedad de la economía argentina. Esto se llama la tasa de interés. La tasa de interés es el premio que se le paga al que se queda en pesos, en un depósito, por ejemplo, a plazos fijos. Y esto se llama inflación, que no hace falta que les explique qué es, pero está alrededor del 35-40% anual. Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires marca 40% anual de inflación. Si la tasa de interés, que hoy para depósitos a plazo fijo está en 20%, y para grandes depósitos puede llegar al 22%, está en 22% en un año, y la inflación es del 40%, si vos te quedás con el depósito a plazo fijo en el banco, desahorrás en el banco. Es decir, perdés poder adquisitivo en el banco. Pero si además el dólar paralelo sube en 7 meses, como subió este año, 40%, entonces el que apostó al dólar paralelo gana en 7 meses el doble de lo que va a ganar alguien que pone su depósito a plazo fijo en el banco. Y eso es una señal inequívoca de que todo el mundo vaya y se refugie en el dólar. El propio gobierno, si aprieta el botón mal y pone ping para abajo la tasa de interés, lo que hace es, hace subir el dólar paralelo, aumenta la brecha con el dólar oficial y mete mucha presión para que haya más devaluación en Argentina. Si, como anunció hoy Fábrega, hace al revés, ping, aprieta para que vaya para arriba la tasa de interés, piqui, para arriba, un puntito pero es una señal, evidentemente va a tener que seguir subiéndola, si no afloja la fuga al dólar, cae la brecha entre el dólar paralelo y el dólar oficial, se achica esa brecha y caen las presiones para devaluar. Obviamente subir la tasa de interés no es inocuo en la economía, eso significa crédito más caro para la producción, crédito más caro, aunque hay poquito en tasa variable para los créditos hipotecarios, crédito más caro para el consumo, significa una economía más fría. Pero entre tener una economía un poco más fría y soportar una corrida al dólar por más devaluación, es preferible enfriar un poquito la economía. Que de hecho es lo que hizo brutalmente el gobierno en diciembre y enero del año pasado, a lo bestia, a lo bruto. Porque le explicaron tarde a la presidenta lo que no se podía hacer. Entonces, en enero del año pasado, Fábrega tocó los botones como pudo. Devaluó y encima después subió, disparó la tasa de interés, se generó un zafarrancho en la economía, pero estabilizó el dólar. Bueno, ¿cuál es el problema que enfrenta hoy el gobierno? Que el dólar mascherano no es soportable en la economía argentina. Es decir, Mascherano fue bárbaro, nos sirvió muchísimo, pero no podemos tener un dólar Mascherano, no podemos tener un dólar a 14. Y ese es el dólar que hay hoy en el mercado paralelo. ¿Y por qué no puede haber un dólar Mascherano, no puede haber un dólar a 14 en el mercado? Ojo, no debe haber. Que poder, en la Argentina puede ocurrir cualquier cosa. Ahora, el gobierno no debe convalidar, no debe convalidar un dólar a 14, un dólar Mascherano, porque eso dispara una serie de problemas que son muy similares a los que habíamos vivido a fines del año pasado cuando se disparó el dólar paralelo. El dólar paralelo importa, y el propio gobierno lo reconoció en su momento, pero después, cuando la cosa se dispara, empiezan a hablar de boludeces, y empiezan a pelotudear con un tema, con el otro, que Brito por un lado, que el grupo Clarín por el otro, y empiezan a tocar cualquier botón en el tablero de control. ¿Por qué el gobierno no debe convalidar un dólar a 14 pesos, un dólar más o a 13 pesos, lo mismo? Mucho más alto
que el dólar oficial, es decir, más de 60% más caro que el dólar oficial, una brecha tan grande entre el dólar oficial y el dólar paralelo? No debe porque los exportadores no venden sus dólares. Cuando ocurre eso, cuando se amplía la brecha, no venden los dólares. Y eso ocurrió la semana pasada. La semana pasada cayeron abruptamente, se conoció hoy el dato, de Seara, de la Cámara de Agroexportadores del complejo sojero, se frenaron fuertemente la liquidación de exportaciones. ¿Y por qué no venden los exportadores? Y porque los exportadores apuestan a que va a haber un dólar oficial más alto, que es el dólar que cobran ellos. Entonces, como creen que va a haber más devaluación, retraen la oferta de dólares y son los únicos que pueden traer los dólares a Argentina. Los importadores disparan la demanda de dólares porque dicen el dólar a 8.40, que es el que compra ellos, es muy baratito y se tiran de palomita a buscar dólar a 8.40. ¿Y el gobierno qué tiene que hacer? Lo que hizo en las últimas 2 semanas, cierra las importaciones, no le vende a nadie dólar a 8.40. ¿Pero eso qué genera? Más recesión. Porque hay muchos insumos que son necesarios importar para seguir la producción. Y finalmente, cuando hay un dólar más cherano, a 14 pesos, 65% más caro que el dólar oficial, hay un boom de dolarización. Todos van a buscar el dólar que pueden. No hay un dólar para todos y todas en la Argentina, entonces cada uno va según sus posibilidades. Están los que van y buscan el dólar ahorro autorizado por la AFIP, hay un boom de compras de dólar ahorro. En agosto ya se llevan vendido más de 220 millones de dólares, récord absoluto, más que en todo el mes de julio, que había sido el mes récord de compra de dólar a ahorro, el autorizado por AFIP, el oficial más el 20% si te lo llevas en dólar billete, y el oficial si lo dejas en una caja de ahorro en dólares durante un año. Hay un boom del llamado dólar fuga, que es el que compran los grandes bancos, los grandes inversores, las propias empresas que compran títulos y acciones en Argentina y los venden en Nueva York, y es un dólar que hoy está en 12,20, 12,30, y hubo un boom de estas compras, de esta fuga de dólares. Y hay un boom del dólar blue, donde van a comprar los cuentapropistas que no tienen sus cuentas en blanco, las empresas pymes, todo el que puede dolarizarse se dolariza por ahí. Entonces, uno va sumando los mercados a través de los cuales se compra dólares y los dólares se van de la Reserva del Banco Central. En los últimos 3 días cayeron 260 millones de dólares la Reserva del Banco Central. En 3 días hábiles. Hoy cayeron casi 100 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el dólar de ahorro significa 11, 12 millones de dólares por día. Porque el dólar blue es otro tanto, 10, 12 millones de dólares por día. Hay algunos que dicen más, que son 20, pero no importa. Y el dólar fuga es una enormidad, mucho más que estos dos juntos. Entonces se suma esto, que son los dólares para atesoramiento, para rajarse del peso, a los dólares de los importadores, que son los dólares necesarios para consumir y producir en Argentina, y no hay dólares para todos. Y por eso, esto de tocar el botón correcto, aunque insisto, a los empresarios les suena feo y dicen, miren, esta es una política de enfriamiento de la economía, subir la tasa de interés, es la política ortodoxa. No, no es ortodoxa o heterodoxia, es la realidad, que es triste, pero es la única verdad que existe. ¿Qué vas a hacer? De abajo para arriba no puede llover. Si vos subís la tasa de interés, forzás a los exportadores también a vender. Porque si tienen stocks con tasa de interés en pesos más altas, y tienen que vender. Y en todo caso, si venden los dólares, tienen un atractivo para colocarse en pesos. Y es así, generás otra bicicleta financiera, pero distinta a la bicicleta financiera que existe hoy. Con el dólar oficial mucho más bajo que el paralelo y bajas tasas de interés. Bueno, esto es lo que entendió en las últimas horas el gobierno. Increíblemente, en esta voltereta donde todos creíamos que estaba muerto Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Central, logró corregir algo a lo que lo había forzado Kicillof hace una semana. Antes bajó la tasa de interés, mañana la sube, un puntito. Vamos a ver si alcanza. Por lo menos es una señal de que no van rumbo al precipicio, sino que quieren ir para el otro lado. Si después tienen que subir la tasa de interés 3 puntos, 5 puntos, 10 puntos, pero es claro que la Argentina tiene que estabilizar su situación cambiaria. Que no se puede estar en la escalada dólar, precios, tasa de interés permanente. Pero bueno, por lo menos primero estabilizar las cosas y después decir cuál es el rumbo, hacia dónde vamos. En este contexto, Diego Genú, hay un paro total de Moyano para el jueves que enrarece mucho el clima social y político y donde la clave está si se van a plegar o no los gremios del transporte. Sí, es el segundo paro del año que convoca Hugo Moyano y él como vértice de una serie de alianzas, ¿no? Lo anunció Moyano
con Luis Barrio Nuevo, de la CGT Azul y Blanca, pero la clave está un poco en lo que comentabas, en los paros del transporte, como los viejos paros que hacía Moyano en la década del 90 con el MTA. Ya tiene garantizado el paro de la fraternidad, que es Omar Maturano. Sabemos todos que hubo un encuentro del transporte y que eso venía demorando la fecha del paro, un encuentro en Bulgaria, y ahí dijeron tanto Maturano como Roberto Fernández, que es el titular de la UTA, de los colectiveros, que se iban a sumar. En ese caso estaba Mario Calegari, bueno, que es el segundo de Fernández. Entonces Moyano volvió de Bulgaria, Pablo Moyano, que era el que estaba allá, diciendo: tengo garantizado maquinistas, tengo garantizado el peso decisivo de los colectiveros, que fue decisivo en el paro del 10 de abril, y tengo además a los aeronavegantes, tengo además al personal técnico aeronáutico, tengo prácticamente, además, por supuesto, del peso de camioneros. Tengo, sí. Tiene mucho Moyano, pero si no tiene los colectivos, claro, no tiene nada. Por eso. Digamos, para los aviones, para los trenes, pero si no tiene los colectivos, tengo un mundo de sensaciones, Moyano. Moyano necesita que Roberto Fernández le pare los colectivos. Le diga que sí. Y el gobierno también está tratando de disuadirlo. El gobierno está tratando de convencer a Roberto Fernández. Sí, abre esta mesa. Hay una discusión con los colectiveros, ¿no? Esta mesa. Una discusión que hace poco sucedió. ¿Cómo te puedo explicar? Sí, subsidios. No, yo te estaba hablando de argumentos. Te estaba diciendo argumentos. Una pila así de argumentos 85 millones para el de gremio pesos, de la UTA. 85 millones de pesos, que en realidad son para las empresas, ¿no? Sí. El gobierno subsidia a las empresas con ese argumento. Sí. Explicarle a Roberto Fernández que el modelo nacional y popular necesita en este momento el apoyo del gremio de la UTA, la Unión Tranviaria y Automotor, para que no se paralice efectivamente el país. Sí, Fernández no quiere parar, no es amigo de tomar medidas de fuerza, pero el 10 de abril fue al paro. Paró, en el último paro le paralizó el país a hace muy poco, Moyano. ahora 3 semanas hubo una discusión larga, anunció un paro, dijo: vamos los choferes de micro de larga distancia, 23.000 trabajadores, vamos al paro finalmente. No sé si fue tomada, si fue debido, no creo que haya sido Randazzo, pero alguien que tiene relación con él. Siempre anuncia paro, ha anunciado 1 millón de paros, pero siempre negocia. Sí. Le gusta negociar, es un gran negociador. Lo que no le gusta del paro de Moyano es que Moyano va con el camión puesto, necesita los colectivos atrás, y no se sabe qué va a negociar Moyano, porque Moyano sabe que hasta el 10 de diciembre de 2015 no tiene nada que negociar, que Cristina no le va a dar ni un vaso de agua. Sí. Hay un contexto y hay un clima que lleva a otros gremios a parar. Es decir, la situación para el gobierno nacional es difícil. Porque, por ejemplo, bancarios, que no se había plegado a la medida de fuerza del 10 de abril, esta semana va a parar. Va a parar el mismo día que Moyano. Sergio Palazzo, que es un dirigente de origen radical de la bancaria, dijo: vamos a parar el mismo día para no complicarle la vida a la gente, para no tener 2 días de paro. No es que nos pleguemos exactamente al pliego de demandas de Moyano, no es que estamos con la ¿Pero qué CGT. le pasa a Palazzo? Palazzo está en un gremio, el de los bancarios, que pagan el 90% de impuesto a la ganancia, que él mismo se mandó solito a un paro hace 2 semanas por ese reclamo, es decir, ahora se suma al de Moyano, pero él necesita eso. El tema de Roberto Fernández es más delicado. Igualmente, lo que ha mostrado Moyano es que en el último paro logró alinear a todos los gremios de transporte. Seguro. Es decir, por avión, por tren o por colectivo van todos con Moyano. Vamos a ver si se cumple. Obviamente el gobierno con Randazzo a la cabeza y debido que lo conoce, me parece mejor a Roberto Fernández que Randazzo, bueno, van a tratar de neutralizar esto. Mañana se va a conocer si se pliegan o no los colectivos. Sí, los únicos que dentro del transporte no paran son los taxistas de Omar Viviani, que siguen alineados con la CGT de Caló. Y tenés también el gremio de alimentación. Hay gremios y hay seccionales que van a tener un peso decisivo en esta medida de fuerza. El gremio de alimentación de Rodolfo Daer, ¿te acordás de Rodolfo Daer? Claro. El hermano... gran oyente de este programa. Sí, el hermano de Héctor Daer, que está con el masismo. Pero Rodolfo Daer, que fue jefe de la CGT menemista, va al paro. ¿Por qué? Porque hay un montón de seccionales que igual van al paro, aunque Daer diga no voy al paro. No, pero ¿qué le pasa a Daer? Que Rodolfo que venía... Rodolfo, el de la alimentación. Sí. No, bueno, viene de la izquierda, después es una circunstancia el menemismo. El menemismo, el dualdismo, fue jefe el kirchnerismo es una circunstancia para el peronismo. Lo que le pasa es que tiene el gremio con todos los delegados de base de izquierda en las principales fábricas del cordón norte. Si él no se pliega a un paro, se lo llevan puesto los delegados de base. Si tiene un problema grave, ya le pasó el 10 de abril. Ya le pasó el 10 de abril. Y hay que ver qué va a pasar también con el ESMATA y con la UOM. Porque son el ESMATA de Piñanelli, el gordo Piñanelli, que es el sindicalista favorito de Cristina. Sí, un enemigo de cualquier tipo de reclamo. Bueno, hay que ver qué pasa. Bueno, es que está muy preocupado por los puestos de trabajo. Él está negociando
conservar puestos de trabajo, en todo caso conceder suspensiones. Sí, pero hay despidos y no hace demasiado, no hace demasiado frente a los despidos. En todo este contexto que Cristina se ha aliado a lo más progresista del sindicalismo, estamos hablando de los gordos, con Gerardo Martínez a la cabeza, exactamente, el líder de la UOCRA. Explícame por qué sale Gerardo Martínez, que de sonso no tiene un gramo, a decir en los últimos días de que está viendo una situación muy complicada y hasta habla de una palabra, una frase que no está en boca ni siquiera de los opositores más acérrimos de este gobierno, como es hiperinflación. Sí. Bueno, Gerardo Martínez también dice que está preocupado porque no hay estabilidad económica. Esto lo dijo ayer a La Nación y hoy lo repitió. Con Néstor Kirchner había estabilidad económica. Dijo año 2005, 2006, me gustaría volver a esa etapa. Hoy no. Cuando hablamos de la inflación estamos muy cerca de una frontera muy riesgosa. Pasando esa frontera viene la hiperinflación. Estamos en cifras muy peligrosas, la inflación es el impuesto a la pobreza y eso genera desocupación y hambre, dijo Gerardo Martínez ayer. Está bien, déjame aclarar algo, ¿viste? Porque con aliados así el gobierno muy lejos no llega. Déjame aclarar algo porque supuestamente el gobierno me tiene sindicado a mí como el periodista opositor y a Gerardo Martínez como el sindicalista amigo, aliado del modelo nacional y popular. Esto de la hiperinflación que dice Gerardo Martínez, hoy no hay ninguna chance. Es decir, el gobierno debe usar anclas en esta economía, no puede dejar todo al garete, y está mostrando ahora en los últimos días, si se impone la visión de Fábrega, que algún ancla tiene que poner en la economía, que no puede desplegar las velas para que se vaya todo y que se arregle el que viene. Pero la hiperinflación hoy por las condiciones económicas de la Argentina es muy distinto a lo que ocurría en 89-90 de las dos grandes hiper de Alfonsín. Y también la crisis, la macrocrisis del final de la convertida 2001-2002, cuando tenías todo el sistema financiero dolarizado. Hago esta aclaración porque Gerardo Martínez, insisto, es el aliado del gobierno, ahora está hablando de estas cosas. La pregunta es por qué está hablando Gerardo Martínez o los gordos están hablando de una situación económica muy delicada cuando ellos tendrían que salir a bancar al gobierno. Bueno, en el caso de Gerardo Martínez, él mismo lo viene diciendo, desde que comenzó el año hasta ahora se perdieron 20.000 puestos de trabajo en la industria de la construcción. Sucedió 20.000 puestos de trabajo desde enero hasta ahora, lo dijo varias veces, obviamente dice, estamos mejor que en el 2003, se creció mucho de empleo, pero en este año ya se perdieron 20.000 y eso es parecido a lo que pasó en otras ramas de la industria, como claramente la industria automotriz, como lo dice Caló, tenemos 3.000 despidos y 10.000 suspensiones. En este contexto sale Jorge Capitanich a decir que, ¿lo dice en serio? ¿Realmente se cree estas cosas? Yo creo que sí, que lo creo. Sí, bueno, dice que los que están atrás del paro de Moyano y de Barrio Nuevo y demás son los fondos buitre. Míralo. Esto responde a una clara estrategia. Es la estrategia que tienen los fondos buitres con respecto a la República Argentina. Por lo tanto, queda clara la posición de los medios de comunicación opositores al gobierno, que son, en definitiva, adalides e instrumentos de los fondos buitres. Queda claro que son instrumentos de los fondos buitres los sindicatos supuestamente opositores al gobierno. La verdad que no son opositores al gobierno, están financiados y bancados por los fondos buitres. Los medios de comunicación, los sindicatos y los partidos políticos que claramente cuando hay un proceso de discusión de una ley de pago soberano están a favor de los fondos buitres. Bueno, ahí estaba Capitanich. Es decir, yo creo que las intenciones de Moyano son todavía más peligrosas que las de los fondos buitres. Pero unir a Moyano con los fondos buitres, y se puede ir para la hinchada. Ahora, la dirigencia política, los gobernadores, los intendentes y demás, Capitanich era alguien que tenía un capital político. Solo, no por Néstor y por Cristina. Realmente llama la atención. Digo, yo creo que la intención de Moyano está clara. Moyano quiere ponerle el pliego de condiciones a todo, a Cristina, a los que vienen, a los que se van, y quiere jugar fuerte en los próximos años con el poder real de la CGT. Es decir, es peor que los fondos buitres desde ese punto de vista. Ahora, asociarlo a que está Moyano financiado por los fondos buitres, qué raro. José Ignacio de Mendiguren, gracias por venir. Bueno, estamos con de Mendiguren, estamos con Raúl Silverstein, que es el presidente de... me va a decir Silverstein, de la Cámara de Marroquinería, de marroquineros. De los marroquineros, exactamente, integrante de la Gelbar, de los empresarios de la Gelbar, y estamos también con Juan Curuchet, que es el vicepresidente del Banco Ciudad. Gracias a los tres por venir. Bueno, ¿en qué situación estamos? Una situación social que se enrareció, más allá de los números, los dólares, el análisis que lo comparto, la realidad es que vos estás viendo estas declaraciones porque la calle está complicada.
de los bancos, imagínate que no hay a quien prestarle, sacando las tasas reguladas obligatorias, y cuando prestas a la tasa de mercado nadie te la toma, la gente tiene miedo, el empresario tiene miedo porque ve la situación y las personas todas no quieren sacar hipotecario o endeudarse. Julio bajó la deuda en tarjeta de la gente, cuando vos podrías decir, che, me conviene, me cobran el 25, 28, la inflación es del 40, la gente no hace ese análisis tan sutil, la gente dice, no sé mañana cómo estoy, hay recorte de horas extras, hay suspensiones, y se está viendo, lamentablemente se está viendo. ¿De Mendiguren? Sí, yo veo así, lo veo a Capitanich como enojado, pero creo más que todo el error otra vez, ¿no?, de persistir en buscar culpables en vez de buscar soluciones, o de dar un tema épico, ¿no?, de que acá lo que pasa es otro tema y no el nuestro. ¿Vos te imaginas que toda esta época épica se termina cuando un trabajador empuja el carrito del supermercado el lunes y se acabó la épica? Se da cuenta de lo que le está aumentando, se da cuenta que su trabajo ya no está haciendo horas extras, se da cuenta de la inseguridad, se da cuenta de, como dice, que ya la tarjeta de crédito, aunque me la financien, no la puedo utilizar. Una pyme se da cuenta que si tiene que cambiar cheques en el interior del país, tenés no el sistema bancario, tenés tasa arriba del 100%. Entonces, yo lo que veo es, ¿por qué estamos poniendo esta energía, ¿no?, en buscar culpables en vez de buscar las soluciones? Que para mí, quiero decir, no quiero ser simplista, ¿no?, como todo, está en recuperar los motores que tuvimos cuando la Argentina hace 5 o 6 años atrás se debatía en qué teníamos que hacer para administrar el exceso del ingreso de dólares. ¿Te acordás que sacamos medidas, había que suspenderlas? No había condiciones claras, éramos los mismos empresarios, no éramos monstruos que pegábamos a todos, no hizo falta un cepo, no hizo falta este discurso. Que había condiciones para que se creciera, ingresaban los dólares. A partir de Guillermo Moreno, después del 2011, empezamos a cambiar el giro, en vez de generar por qué no entraban los dólares, quisimos pararnos arriba de los que estaban, sabemos que esta solución nunca existió. Bueno, y en vez de reaccionar y decir, yo creo que encuentran una oposición, para mí, al contrario, hoy también lo llamo buitres, que está más preocupada que el gobierno para darle una mano en poder, antes del 2015, corregir esto. Una oposición que lo ha acompañado al gobierno de Estados Unidos por los fondos buitres, una oposición que le ha votado por unanimidad en el Senado hace poco cuando había que firmar con China. Ahora el gobierno utiliza este sistema. Fíjate lo que hace con el impuesto a las ganancias. En vez de dar un debate, tienen mayoría en el Congreso, no, se levantan y se van, no se debate. Mira esta ley que va a venir, ¿por qué no la debatimos? Es una ley que, la de, sobre todo los fondos buitres, no, parece que viene a libro cerrado, no se puede discutir. Creo que estamos poniendo una energía en un lugar que no te va a traer la solución. Ahora, los buitres son un problema. Yo decía, es difícil encontrar la relación buitres Moyano, buitres Pablo Micheli, digamos, financiando aparte la oposición y demás. Ahora, los buitres son un problema. No cabe duda. Realmente son un problema y complican aún más la economía. Supuesto. Ahora, ¿cuál es la posición de Massa respecto a eso? Porque parece que está más cerca del gobierno que de la oposición en esa postura. A nosotros lo que nos pareció claro es que esto hay un problema, no coincidimos con el planteo como se planteó la deuda, después el proyecto, porque creo que tiene cosas que objetivamente están mal, y creo que nosotros no acompañamos ese proyecto. Lo que dijimos es que no lo acompañamos como está y vamos a presentar nuestro proyecto. Y lo que dijimos también, porque nos parece clave para esta transición al 2015, que queremos charlar con la oposición. No queremos un proyecto nuestro para que pareciera que queremos manejar una ventaja política. Entonces lo estamos trabajando, nos estamos juntando con los otros bloques. Yo creo que también es muy importante que la oposición, que la política le demuestre a la gente que está mal, que está asustada, que ve todos los días noticias espantosas, de que la política es capaz de verse como adversarios que se respetan y no como enemigos que se quieren destruir. Entonces creo que el gobierno está errando el camino de la confrontación, el camino del blanco-negro. Ahora les voy a preguntar de todas maneras si es momento para hacer un paro general. Yo creo que va a cambiar con el paro general. Le va a salir razonablemente bien, pero después, si la realidad continúa al día siguiente, la misma, ¿no? Ahora, pero Maxi, denle una respuesta también, impuesto a las ganancias, no quieren hablar de nada. Está bien, pero yo estaba diciendo que, y ahora les voy a preguntar de esta medida concreta que hizo el gobierno de subir la tasa de interés a partir de mañana. Yo decía, ahora hay que estabilizar la situación. Ahora, cuando estabilizar la situación, no podés estar concediendo a reclamos por más justos que sean. A Raúl Silverstein, que es secretario general de Segera, y integrante de la Gelbar, empresarios cercanos al gobierno. ¿Ustedes sí ven una desestabilización con el paro de Moyano?
Sí, indudablemente. Indudablemente es más de lo que decía el Vasco sobre esta imposibilidad de buscar consensos, ¿no? O sea, es la clase política que está confrontando, y yo creo que están muchos de todos ambos lados en eso. Y Moyano, sin lugar a dudas, es parte de esa clase política que desestabiliza. Es su mecanismo, es su manera de actuar. Obviamente no va a pasar nada, va a ser lo mismo antes o después, pero sí es una manera de desestabilizar. Y el tema de los fondos buitres yo creo que sí es fundamental para este problema que vos estuviste explicando bien en el comienzo, ¿no? Es decir, se esperaba que para el segundo semestre íbamos a poder tener entrada de dólares a través de inversiones, y en los fondos buitres fue lo que paró esa entrada de dólares, que a nosotros nos hubiese dado ahora cierto oxígeno. Entonces, sí, los buitres son fundamentales, y sí vimos con preocupación que haya grupos que digan que estén del lado de los fondos buitres, ¿no? O sea, podemos estar de acuerdo con lo que dice el gobierno, pero no puedes estar diciendo tenés que ir y pagar como el juez lo dice, porque eso es el destruir toda la economía de nuestro país. Es básicamente hacer eso, tenés que sentarte y ver la forma de traer propuestas para que eso no ocurra. Silberstein, ¿ustedes hacen una evaluación de la economía como la que hacían acá de Mendiguren o el propio Curuchet? Es decir, que hay una economía que está en una recesión. Sí, es una economía que está bajando su nivel de actividad, eso no cabe duda, no cabe duda. Las tasas de interés son gran responsabilidad de eso, los bancos son muy responsables. Como decía Curuchet, que bajó los depósitos, o sea, el aguinaldo en julio bajó la plata, las deudas en tarjeta, porque el aguinaldo se fue a pagar a los bancos por las tasas que están cobrando. Eso hizo que esa plata del aguinaldo no vaya a consumo, no vaya a consumo superfluo, ¿no? O sea, el consumo de un montón de cosas que hubiese movido la economía, el consumo básicamente de la clase media. ¿Y dónde ven la salida de ustedes, los empresarios más cercanos al gobierno? Por ahora el gobierno, la señal que da es, para mí, correcta en esta coyuntura, que es tratar, miren, a mí me preocupa que no se dispare el dólar, pero por otro lado es más enfriamiento de la economía, está subiendo la tasa de interés. Sí, lo que yo creo que lo que está haciendo ahora el gobierno es buscar, o sea, da cuenta de eso con algunos planes anticíclicos, ¿no? Creo que está intentando dar cuenta con los repro, con el aumento de los repro, con este tema de tratar de arreglar un poco las cadenas de valor, ¿no? Y la concentración en cada una de las cadenas de valor en cuanto a las leyes de abastecimiento y del consumidor, porque Argentina tiene una economía muy concentrada, y esa economía concentrada la hace inflacionaria. Siempre en todas las cadenas, recién estamos hablando de los cueros, o podemos hablar de los textiles, de cualquiera, siempre en algún punto hay una concentración, y ese concentrado es el que se lleva la rentabilidad de todos, y es el que marca los precios para todos. Y eso es lo que hay que romper de una buena vez. Y creo que... Sí, para mí el planteo es ¿por qué está ocurriendo esto en el 2014 y no pasaba 4 años atrás, ¿no? ¿Qué cambió? Yo creo que lo que cambió es que el gobierno lleva un periodo muy largo viviendo por encima de las posibilidades reales, porque estamos sistemáticamente con un gasto público por encima de la recaudación. Eso lo puedes hacer en un determinado momento, y a veces puede ser positivo, pero en algún momento o se te va la inflación o genera necesidades de financiamiento, de endeudamiento. No, estamos en un tema complicado. Ahora, cuando Silberstein decía, hubo acá algunos que quieren pagarle ya a los fondos buitres y resolver el problema, hoy decían que aunque se le pagaran los 1.500 millones de dólares a los buitres hoy, más allá de la cláusula Rufo y demás, parece que este fondo de Elliott tiene más plata. Claro, tiene 5.000 millones de dólares más de bonos en default, que va a ir también al juzgado de Griesa a reclamar el pago total. Sí, o en otro juzgado. Sí, por eso nosotros desde el Banco de Ciudad alentamos la opción de los bancos nacionales haciendo una garantía y pateando el problema para enero. Porque la verdad que hay problemas jurídicos complicados, esto no se arregla en 15 minutos, ¿no? Bueno, pero también creo que el problema jurídico está, ¿no? Yo creo que hay un tema político, porque existe, pero un tema jurídico, y el problema jurídico hay que resolverlo. Yo comparto con Silberstein, que tampoco se puede decir, como hemos escuchado, hay que pagar a cualquier precio, pero sí hay que negociar. Y yo veo que el fallo del juez fue erróneo, está clarísimo, ¿no?, que se extralimitó. Pero yo también lo veo al juez con ciertas actitudes que parece que quiere negociar. Alguien que se parara arriba una sentencia no te pondría un mediador. Alguien que se para arriba una sentencia ya nos hubiese declarado el desacato. Sí. Yo creo que está mandando mensajes como diciendo, no me deje mal parado, hagamos una negociación razonable,
Y nosotros no estamos en ese camino, creo que estamos en un camino de evitarle todos los días. Entonces, yo creo que no compartimos nosotros de este proyecto. Bueno, por ejemplo, que se está planteando un blanqueo también, ¿no? Que creo que no tiene nada que ver. El artículo 1 dice: a partir de esto no se discute más todo lo que pasó, y sabemos que hay procesos en curso sobre el canje del 2010. Sabemos que el tema del INDEC, si vos junto con esto no resolvés y tenés cifras creíbles, podés volver a generar en los bonos atados al PBI, que mañana estos buitres que ya te demostraron que están buscando las zonas grises, te demanden porque los créditos no fueron confiables. Tema del domicilio, ¿no? Está claro que el fideicomiso que están planteando, aunque pudiera y quisiera, no puede de acá al 30 de septiembre manejar lo que significaría la administración de eso. Entonces, creo que la ley tal cual fue puesta no soluciona los problemas, los complica. Estemos dispuestos a poder corregirlas, pero hay que negociar, hay que tener claro que, y yo esto hablo a título personal, ¿no? Que este juez, creo que todo el mundo le ha dicho que se extralimító, que tiene problemas, sí. No hay que evitarle, hay que ver hasta dónde está dispuesto a negociar. Les hago una última respecto a qué hace el dólar, qué hace el gobierno para frenar el dólar, digamos, qué hace el gobierno para que no exista, yo decía, el dólar mascherano. No puede ser que Argentina tenga un dólar a 14. ¿Te acordás que en enero Kicillof hizo una declaración casi riéndose, diciendo el dólar no puede estar, no vale 13 pesos, no me diga que vale 13 pesos, y hoy con 13 estaríamos tranquilos, habría. Yo creo que, a ver, está bien esto, depende de la inflación que vayas teniendo. Y claro, porque si la inflación sigue a ritmo del 40% anual y el dólar se va corriendo todas las semanas un poco más y no tiene límite. O sea, el problema de fondo es la inflación, no es la tasa. ¿Y qué te pasa si vos, fíjate, no actualizás el dólar con respecto a la inflación real y subís la tasa? La famosa bicicleta financiera que conocimos en la Argentina, anclado el tipo de cambio, tasa que te garantiza por arriba, te va a entrar plata, pero nada a la producción, sino otra vez a lo que tanto hicimos. Pero fíjate que estamos discutiendo, por supuesto que en el corto plazo vos tenés que estabilizar las variables, está claro, y nos puede doler, pero lo tenés que hacer, tenés que subir y tenés que estabilizar. Ahora, ¿qué haces después? Lo que tenemos que discutir una vez estabilizado. Tenés que ganar tiempo. Una vez que ganás tiempo, ¿qué haces? Sí, pero ya pensá y transmití que estás ganando tiempo, pero que sabés cómo sigue. Porque seamos francos, estas situaciones en Argentina las vimos muchas veces, cuando te querés rascar la oreja derecha con la mano izquierda, y nunca te preocupás. ¿Cómo volvés a crecer? El resto es un debate, viste, que yo a veces digo como abanicar un cadáver. Todo estás tratando sobre algo. ¿Cuándo salís de una crisis y cuándo volvés a crecer? Y para volver a crecer necesitas plata. Yo sé que esto suena feo, algunos dicen que es neoliberal, yo no soy. Necesitas inversión. ¿Cómo generás ahora? ¿Argentina qué tiene? Tiene una falta de dólares. Vos podés emitir pesos, dólares no. Y que yo sepa dólares, que Curuchet me corrija, hay dos formas de traerlo. O porque le vendés al mundo más de lo que le comprás, o porque traes inversiones para poder invertir. Una no se te da hasta que arreglemos el tema de los fondos buitres. Y la otra, si vos querés generar más dólares con la baja de la soja, todo, tenés que volver a exportar y con valor agregado. Y para eso tenés que invertir y tenés que tener, entonces, si ahora, cuando vos necesitas invertir, que es el bien escaso, le metés la ley de abastecimiento, el terrorismo, bueno, es como que... El cepo, la imposibilidad de sacar los dividendos, ¿no? Entonces es como que te querés martillar los dedos, te digo sinceramente. Igual, prioridad número 1, bajar la inflación. Estaremos todos más tranquilos, el sector productivo, los trabajadores, todo el mundo. Pero el dólar tiene que ver con eso. Obviamente la falta de dólar, la variable, la falta de dólar está dando la suba de las tasas de interés. Lo que yo no creo que, Vasco, que el juez Griesa esté tomando estas decisiones porque un gobierno le contesta de una o determinada manera, está respondiendo a intereses, y creo que los intereses de los buitres fue no negociamos, porque ese es su negocio. Eso quiere decir que quedamos afuera, los holdouts. ¿Hoy los empresarios están invirtiendo de Mendiguren? No, la caída cayó casi 4 puntos. ¿Silverstein? No. ¿Qué están desencillando para hasta cuando aclare, digamos? Sí, porque el empresario para invertir necesita no créditos. El crédito viene después. Lo que necesita es mercado, ¿no? Nosotros hemos crecido, estaban diciendo que nosotros hemos crecido en estos 10 años porque también había una capacidad instalada ociosa que nos permitió crecer y unas necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Que nos permitió tener condiciones favorables también, ¿no? No, yo no creo que hubo condiciones favorables. Yo creo que lo que podíamos crecer, estábamos en el fondo del mar, podíamos crecer porque teníamos la capacidad instalada. Cuando ya hubo que invertir, ya justo llegamos a estos problemas que la verdad que han detenido bastante el proceso. Fíjate, bueno,
Nosotros hemos planteado hace tiempo para una pyme. El tema de la reinversión de utilidades es una pyme que es el primer capital propio que tiene, que lo tiene que reinvertir y no despedir gente. Ni eso queremos dar. Está bien, pero esto es lo que tiene que recrear el gobierno. Es decir, dar el marco para que no importa si el empresario es opositor o kirchnerista, le resulte, más allá de su simpatía ideológica, atractivo invertir. Sí, confianza. Eso es lo fundamental. En algún momento se logró, hoy no se está logrando. Gracias a los tres por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando la tarde y cuando volvamos la guerra de encuestas. ¿Quién está primero? Massa, está Scioli, viene corriendo desde atrás muy fuerte Mauricio Macri. ¿Cómo están las últimas encuestas? Ya volvemos. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Seguimos en Plan M, ya estamos con Raúl Aragón, encuestador, y también con Federico Aurelio, director de la consultora de Julio Aurelio, Raúl Aragón de Raúl Aragón y Asociado. Gracias a los dos por venir. Gracias. A ver, yo tengo un problema, digamos, porque uno de los encuestadores, Aragón, dice que Massa está primero, y en el caso de Federico Aurelio dice que Scioli está primero. Ustedes encuestan para Scioli. Nosotros encuestamos, entre otros, para Scioli. Sí, y ustedes encuestan para Massa. No, eso para Infobae. Para Infobae, bueno. Está bien. Vamos a ver cuáles son las diferencias, que en el caso de Federico Aurelio muestra estos valores, Diego. Sí, 25% la intención de voto a presidente para Scioli, despegando bastante de Massa, 21%, o más que en encuestas anteriores por lo menos, 4 puntos de diferencia, y muy cerca de Massa, Mauricio Macri, 19,4%. Bueno, después Cobos, entendiendo que fuera el candidato del Frente Amplio UNE, sí, 14,8%. Y en el caso de la encuesta de Aragón, sí, Aragón quiere aclarar que esa encuesta es en provincia de Buenos Aires. Esto es provincia de Buenos Aires. La tuya, Federico, es total país. Es total país. Claro. Esta que da una diferencia muy grande a favor de Massa, 28 contra 13 y 12 de Mauricio Macri, es en provincia de Buenos Aires. Ahora, a nivel nacional, Aragón de todas maneras lo tiene arriba a Sergio Massa. Sí, lo tenemos alrededor de los 25, 26 puntos y después un empate en el segundo lugar entre Massa y Scioli con una... No, entre Scioli y Macri. Y Macri, con una pequeña diferencia a favor de Macri que puede ser margen de error muestral, pues es muy chiquita la diferencia. Es decir, para ustedes está 5 puntos arriba Massa respecto a Scioli y Macri. Y para vos está 4 puntos arriba a Scioli respecto a Massa y después un poquito más abajo Macri. Sí. Bueno, ¿cuál puede ser la diferencia? Claramente hay, lo que yo siempre digo, es un poder político que en la oposición está atomizado, digamos, acá hay una presidenta que no tiene posibilidad de continuar su mandato y el poder político en la oposición tiene referentes claros, concretos, que me parece no va a haber sorpresas de acá, o me lo pueden decir ustedes, pero que está atomizado. No hay uno que tenga 40% y se lleve todo lo de oposición. Totalmente. Si hubiera... Nosotros estamos viendo que hay un tercio de argentinos que están dispuestos a votar al candidato del gobierno, entre la sumatoria de sus precandidatos para el Frente para la Victoria, y 2 tercios que no. Si hubiera un solo candidato opositor sería
tendría una intención de voto de 60 puntos y estaría la elección cerrada. Si hubieran dos, tendrían 30 puntos cada uno, pero en este caso, como vemos que hay tres fuerzas políticas que en la sumatoria, en el caso de UNEN, de sus precandidatos, tienen alrededor de los 20 puntos, es donde hay una división bastante funcional al candidato del Frente para la Victoria. Respecto a nuestra encuesta, acá es importante comentar que nosotros vimos, y en forma de primicia en este mismo programa, en el mes de abril, el crecimiento de Macri, y que ese crecimiento de Macri generaba una caída de Sergio Massa, y que se veía beneficiado Daniel Scioli, que de hecho Diego me preguntó cómo puede ser que estuviéramos viendo una paridad que veíamos en aquel momento entre los tres principales candidatos, cuando todas las encuestas hablaban de que Macri estaba tercero muy lejos y Massa liderando claramente la intención de voto. Bueno, eso fue en abril. En el mes de julio y agosto, Clarín y Nación publica con sus consultoras el crecimiento de Macri y el triple empate, que es hoy el último resultado que han difundido los diarios Clarín y Nación. Las diferencias, tanto que tiene Aragón como los que tenemos nosotros, con el tiempo que resta para la elección, son menores, y lo que están marcando es que hay tres candidatos que están inclusive dentro de los márgenes de error. Que son Scioli, Massa y Macri. Nosotros consideramos que Scioli está en primer lugar porque se ve beneficiado de una primaria donde la sumatoria de otros precandidatos como Florencio Randazzo y Julián Domínguez y demás generan un tamaño de la interna del Frente para la Victoria muy importante, que cuando le planteas al mismo entrevistado, bueno, suponiendo que gana Daniel Scioli en la interna del Frente para la Victoria y Julio Cobo la interna del Frente UNEN, ¿cómo queda el escenario? Y queda ese escenario que antes publicaste. A ver, solo una pregunta, y le pregunto a Aragón. En los escenarios de segunda vuelta, supongamos que Scioli y Massa van a segunda vuelta, ¿quién gana? Pocas veces medimos escenarios de segunda vuelta. Sí. Porque está bastante demostrado, no solamente en la Argentina, sino en otros lados, que el impacto del resultado electoral cambia absolutamente. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros en el año 2007 fuimos la única consultora que decía que Mauricio Macri iba a ganar en la ciudad de Buenos Aires. Si vos, ahí, esa misma encuesta decía que perdía en segunda vuelta. Ganó, como se esperaba, con una diferencia muy importante, y posteriormente un porcentaje importante de los porteños consideraron que tenía que ser el legítimo ganador y ganó la segunda vuelta. Raúl Aragón. Está claro, nosotros también estimamos eso y lo tenemos publicado en perfil. Nosotros también dijimos que Macri ganaba en segunda vuelta. En el 2007 estoy hablando. Sí, 2007. Pero de todas maneras, vos no podés hacer la sumatoria de los candidatos, de los precandidatos de una fuerza y atribuírselo al candidato que suponés que va a ganar esa interna. Porque el voto migra, el voto no, pasó con el año pasado, vos hacías la suma de los precandidatos en las PASO, pero después en la general no llegaron, se les va una cantidad de votos. Por eso nosotros también tenemos que la suma de los precandidatos de Frente para la Victoria es 25,2%. Pero cuando mirás para adentro cómo están posicionados cada uno de esos candidatos al interior del Frente para la Victoria, Scioli de esos votos no llega al 13%, 12 y pico. Cuando lo trasladás a un escenario de primera vuelta, se lleva una cantidad de los otros votos, pero no todos. Claro, algunos que votan a Randazzo o que puedan votar a otros candidatos se pueden ir con Massa o eventualmente con Macri. O no votar. Es coincidente con nuestro número. Yo hablé de que una interna del Frente para la Victoria 33 puntos y un Daniel Scioli de 25 puntos. Es decir, que estamos hablando de que hay una migración. Sí, pero nosotros no tenemos en 33 puntos el Frente para la Victoria. No, bueno, podemos tener diferencias. Y además no son tres fuerzas políticas, son cuatro, porque UNEN no hay que descartarlo todavía. Yo creo que en definitiva no llega, creo que se rompe, esto hemos hablado. Creo que una parte del radicalismo arregla con Macri, y eso podría ser muy dañino para las perspectivas de UNEN. Creo que va a haber fuga en UNEN, pero hoy son cuatro fuerzas y están jugando. Ahora, bueno, hay que decir que el año pasado ustedes daban primero a Massa, cuando otros decían que se achicaba la diferencia y demás, y hubo una diferencia importante. ¿De qué va a depender, digamos, supongamos que ustedes están planteando que Massa está arriba 5 puntos, ¿de qué va a depender que Massa se pueda mantener y de que otros no puedan alcanzarlo? Más allá de que Massa esté arriba 5 puntos, es muy difícil para él sostenerse porque no tiene gestión, tiene muy poco para mostrar, y yo creo que lo que está haciendo, que es el arma aparato político, captura a intendentes, gobernadores,
Pero esa es la mitad de la campaña. La otra mitad tiene que ser propositiva, tiene que decir en 10 temas qué es lo que va a hacer, porque no tiene nada para mostrar, entonces tiene que explicar lo que va a hacer, que es distinto de mostrar lo que estoy haciendo. Gestión, que es el caso de Macri, que por eso sube Macri. Yo puede mostrar el Metrobús, puede mostrar cosas. Nosotros lo hemos tenido creciendo de un punto, 0,8, 1,1, desde diciembre hasta ahora, lo hemos venido subiendo. Y puede mostrar gestión, y además tiene otra ventaja Macri, que su gestión se ve a nivel nacional, porque los medios locales de Buenos Aires son medios nacionales a la vez, entonces se ve en el interior del país y esto beneficia mucho su imagen, ¿no? Federico Aurelio, ¿de qué depende para ustedes que Scioli pueda mantenerse? Yo creo que Scioli tiene un problema, lo muestran otras encuestas, ¿no? No la de Aragón y demás, que es su asociación con el kirchnerismo, digamos. En una segunda vuelta el kirchnerismo está en minoría, digamos. Esta es la idea de que si Scioli puede ganar en primera vuelta, pero en segunda vuelta me parece que todos los escenarios es muy difícil. En 2003 de nuevo. Daniel Scioli... A ustedes es Menem en 2003. Claro, ese Menem, se te juntaba todo del otro lado. No, en nuestra opinión no, tiene 55 puntos de imagen positiva a nivel nacional. Sí. Por supuesto que la gran composición de su voto es del kirchnerista, hoy tanto para la primaria como para la primera vuelta, y habrá que ver con quién se enfrenta y cuál es la diferencia de la primaria, y cuántas fuerzas, de qué manera llegan, si hay un solo líder opositor que se diferencia de los demás, claro, es una cuestión, y si hay 2 o 3 pares que dividen. Exactamente. Lo que plantea Elisa Carrió, por eso Elisa Carrió dice de ir con Macri. Digamos, pues no hay lugar para 4, dice. Bueno, lo último dijo Elisa Carrió que quiere ser candidata a presidente, así que... está bien, pero está bien. Pero por supuesto, como pasó el año pasado, cuando Massa y de Narváez, que tenían un electorado similar, Massa le sacó una diferencia muy amplia de Narváez perdió entre la primaria y la primera vuelta y se lo llevó todo Massa. Bueno, eso sí, hay uno de los, sobre todo Massa y Macri, que tienen un electorado bastante similar, por más que ellos no sean lo mismo. Seguramente no es lo mismo que lleguen con 20 puntos cada uno a la primaria que si uno tiene 25 y otro 15. El de 15 va a perder 7 o 10 puntos. Y se va a fortalecer el que esté arriba. Exactamente. Es verdad, la primaria, yo creo en esto que decir, la primaria va a funcionar como primera vuelta. Sobre todo para la oposición. Sobre todo para porque la oposición va a poder sumar votos. El voto útil opositor. El voto útil opositor. Sí, lo va a dejar, lo va a soltar a Randazzo para que le pelee, él solo le pelee la interna a Scioli, con el problema de que si suma todo el voto acá, le gana. ¿Qué pasa con Moyano? El paro de Moyano del jueves, ¿debilita al gobierno o lo fortalece peleándose con Moyano? Yo creo que no tiene efecto ese paro. No sé, pero en realidad no me acuerdo quién decía, al día siguiente sigue la vida, ¿no? Sigue la vida. Pero nada, vos haces un paro y después ¿qué haces? Haces un paro. Perjudicaste el país, la economía del país en X monto, todo el mundo se enojó. Pero yo el sindicalismo tiene un problema estratégico que no puede resolver, es decir, no puede ejercer, el único poder que tiene para ejercer es el poder del paro, claro, y es un poder que no puede sostener en el tiempo, a menos que decretes una huelga. Más allá de que sean reclamo legítimo, hay mucha gente que también se ve perjudicada. Por los paros. La mayoría de las cuestiones que leemos... Hoy salió Scioli fuerte a decir que no era momento para hacer paro, claro, se alineó ahí a full con el gobierno, con la Casa Rosada. La mayoría de las cuestiones que leemos y que suceden, inclusive la discusión de los fondos buitre y demás, no afectan los posicionamientos de los candidatos e inclusive tampoco demasiado el humor con la gestión de gobierno. De hecho, si vos agarrás la curva de la evolución de la gestión del gobierno, 2013 y 2014, que pasó de todo, saqueos, estampida del dólar y demás, está bastante estable. Tiene algunas oscilaciones, pero está bastante estable. Diego, dame un dato hoy muy fuerte. Escribió el Papa una carta diciendo que lloró por el desalojo de la toma de Lugano. Atención, porque ahí se están pasando facturas. De un lado el kirchnerismo y del otro lado el gobierno de Macri en la ciudad. Sí, el desalojo que encabezó Sergio Berni del gobierno nacional con la gendarmería y con la policía metropolitana. Hubo un acuerdo en ese momento entre el macrismo y el kirchnerismo y hubo pocas voces en contra de ese desalojo, pero hoy Gustavo Vera de la Alameda difundió esto, que fue un mail que le envió el Papa. Él le envía un mail al Papa y la respuesta es esta, dice: acabo de leer tu correo, tu frase final logró sintetizar mis sentimientos, parecía gasa y me puse a llorar. No entiendo nada, a esa gente, a esas mamás con chicos, los acaricio con mis lágrimas. Bueno, dice que regresaba de un viaje y dice: una crueldad vestida con tantos ropajes, ¿qué me importa? Que vayan a trabajar, es gente insociable, palabras que no justifican sino que manifiestan tanta crueldad. Estoy cerca de esa gente, rezo y pido que no los dejen solos y estoy cerca de ustedes,
los que se acercan a ellos, bueno, 700 familias que estaban viviendo en este barrio que además se llama Papa Francisco, en Villa Lugano, en la Villa 20, ¿no? Fuerte el Papa, ¿eh? Un mensaje, yo diría, a ciertos sectores de clase media en general, alta, media, baja, que a veces no ven estos problemas sociales, ¿no? Y está el tema de que ocupan un lugar y más. Pero también un mensaje al kirchnerismo y al gobierno de la ciudad. Yo creo que sí, de todas maneras, no es un mensaje que le va a generar muchas simpatías. La toma de Lugano tuvo un altísimo, nosotros lo medimos, tenía un altísimo nivel de rechazo. Rechazo, ¿sí? Altísimo nivel de rechazo. Claro. No recuerdo, pero superaba el 70%. Por eso Barney quería prender la topadora y también Macri, los dos juntos. De hecho, la frase de Sergio Berni de la semana pasada tiene un consenso de más del 80% en el área deportar a los extranjeros. Que son delincuentes. Gracias a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Tanda y ya volvemos. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmocrar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. No se trata de ir más rápido, sino de saber a dónde estás yendo. De tener el coraje de seguir intentándolo. De hacer eso que dicen que no sos capaz de hacer. Se trata de ser quien estás destinado a ser. Arranca la triple corona en Palermo. Joyas de potrancas y de potrillos. El tiempo de gloria. Probá el nuevo Ensure Advanced Shake y dale un giro a tu vida, porque después de los 40 años perdés hasta el 40% de masa muscular y con ella tu fuerza. Tomá Ensure Advanced Shake, que contiene proteínas, vitamina D y el exclusivo HMB, un nutriente especial para tus músculos, para que te sientas fuerte y lleno de energía. Ensure Advanced Shake, fuerza para tus músculos, energía para vos. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Tengo tus resultados. Tenés un poquito elevado el colesterol. Ah, bueno, nada más. No, nada más. Haciendo una actividad física regularmente, manteniendo una alimentación saludable y el complemento de una cápsula de Reulit 1000 al día, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos en forma natural, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000, Laboratorios Rafo. Provincianet. Nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet. Una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmocrar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Reulit 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Reulit 1000 de Laboratorios Rafo. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. Seguí mi consejo, compará y pasate a Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Y por 3 meses te damos gratis el pack HD con 31 señales.
más HBO Max Digital, más Movisit Pack, más Telecentro Play. Con más de 5.000 títulos gratis a tu elección. Llama ahora al 999-2222. Telecentro.